Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos una vez más al programa Santos en el Claustro, en que mi hermano Santiago y yo queremos acercar al hombre en su tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la santidad en la vida retirada de los claustros monásticos o en la soledad de los eremitorios. Una vez más retomamos, y ya por último día, la narración de la vida de Santa Verónica Giuliani, monja capuchina del norte de Italia, del convento de Città di Castello, que vivió a lo largo de su vida numerosas experiencias místicas, entre ellas el desposorio y también la estigmatización, las llagas de nuestro Señor. Precisamente cuando recibió las llagas, vivió también un intenso deseo más fuerte de ofrecerse todavía más, con más fuerza, con más ilusión, por la salvación de todos los hombres y ser mediadora de los pecadores. De esa forma, cada noche vivía una hora de tan fuerte sufrimiento, de agonía intensísima, que hasta le resultaba imposible invocar al Señor. Y vivió verdaderamente crucificada con el crucificado, sintiendo no solo el dolor corporal de la pasión, sino también de forma intensa las penas íntimas de su amado, al tiempo que experimentaba una gran sed de puro padecer, pero también vivía fuertes tentaciones, entre ellas la del temor de ser engañada. Al poco de recibir las llagas, llegarían a Sor Verónica nuevas pruebas que se unirán a estos sufrimientos físicos e interiores. No pudiendo ocultar a sus hermanas de claustro los estigmas sangrantes, la abadesa presentó el caso ante el tribunal de la Inquisición, pues se sentía incapaz y temerosa de asumir ella una situación tan compleja. Así las pruebas se multiplicaron. Los médicos estudiaron las llagas para comprobar su realidad y origen. Levantaron las postillas y envolvieron las manos en un vendaje lacrado para que ella no pudiera manipular las heridas, pruebas que se prolongaron ya hasta su muerte. Pero junto a ello la propia comunidad se dividió entre las religiosas que creían en el carácter sobrenatural de las llagas y aquellas que por el contrario las consideraban una ilusión diabólica. Y todo esto provocaba grandes sufrimientos a la santa, que crecían contemplando algunas de las futuras pruebas que le anunciaba nuestro Señor. Y entre ellas destaca el aviso del futuro abadiato que recaería en ella y para el que se sentía totalmente indigna. Por ello mantuvo una fuerte resistencia ante esa posibilidad, hasta que en enero de 1698 Sor Verónica cedió plenamente, aceptando la voluntad de Dios, porque, como dice, comprendía que el Señor quería que yo le hiciera don perpetuo de mi voluntad. Comprendía el gran bien que aporta al alma el vivir totalmente dependiente del divino querer. Esta cruz del gobierno de la comunidad tardaría todavía 18 años en llegar, pero Dios la iba preparando a pedirle esa entrega total de su voluntad y asumir así exclusivamente la divina. Por ello, siempre unida a la cruz de su Señor, vivió en atención cuidadosa de los oficios que fue desempeñando: cocina, colada, cuidado de las enfermas, y en todo momento con el deseo de obtener la salvación de todas las almas. Así, aun en medio de las peores tentaciones, afirmaba su decisión de aceptar la voluntad de Dios, repitiendo continuamente: quiero únicamente lo que Dios quiere, y todo es poco por su amor. De esta forma, su vida fue un despojamiento interior de ella misma para transformarse verdaderamente en su amado. Como este es el crucificado, ella se unió a la cruz con todas sus angustias y dolores, sin necesitar ya las duras penitencias corporales que se había impuesto en los años anteriores, pues las penas íntimas y místicas eran tan intensas que vivía una participación plena en los padecimientos de Cristo. Por ello afirmaba: sentía tal pena que pensaba morir de dolor. ¿Qué importa? Era dolor que me mostraba el amor infinito de Dios. Y entre dolor y amor quedaba totalmente transformada en Jesús crucificado. Una de las pruebas más duras era el temor que tenía de engañarse y engañar a las demás, especialmente a sus hermanas de claustro. Pero éstas veían confirmada la veracidad de las manifestaciones de Sor Verónica
al comprobar con qué humildad y fe llevaba las diversas pruebas a las que la sometían los inquisidores, para comprobar las manifestaciones extraordinarias que presentaba, aunque intentase ocultarlas, como estar 50 días en enfermería continuamente vigilada por una religiosa, no tomar parte en las decisiones de la comunidad, no acudir al locutorio, ni escribir, salvo a su confesor y a sus hermanas de sangre. Para Sor Verónica estas últimas pruebas realmente no siempre fueron tan duras, porque la apartaban de todo y podía así estar continuamente con nuestro Señor. Pero no todo era consuelo en su vida, pues también vivió la noche oscura, siendo especialmente fuerte el año 1700, un momento en que parecería que todo se unía en contra. El nuevo confesor, con el que tardó en tener mucha confianza, le pidió que rechazase las manifestaciones sobrenaturales, y ella obedeció, pero al tiempo temía rechazar aquellos dones que el Señor le entregaba. En esta noche del alma, la fuerza de Sor Verónica era la fe pura y la esperanza, encontrando en Dios su fuerza en medio de los mayores sufrimientos. Como dice, esta fe pura es un acto de amor, el cual tiene el alma tan unida a Dios que todo lo que hace, se obra y se piensa jamás se separa de Dios. Y más aún, nos pone totalmente en Dios y se está en Él como está el pez en el agua. El pez estando en el agua vive y si sale de ella muere, y a mí me parece sentir esa misma sensación. Esta fe pura tiene a mi espíritu tan unido a Dios que a veces me parece nadar en este mar de inmensa bondad, misericordia y amor de Dios. También en este año 1700 empieza una nueva etapa en la vida mística de Santa Verónica, que se caracteriza por encomendarse totalmente en las manos de la Virgen María, haciéndose su discípula para aprender de ella a hacer la voluntad de Dios y vivir plenamente los sentimientos de María. El amor filial la movía a llamarla mamá, y en ella encontró refugio en los momentos tristes, así como ayuda, junto a la del ángel de la guarda, frente a las tentaciones del demonio. A partir de ahora, Nuestra Señora era el medio por el que recibía los dones del Señor, y ella la conducía a su Hijo y la introducía en el misterio de la Trinidad. Y de la mano de María profundizó en la humildad para ser, como su esposo, manso y humilde de corazón, y vivir cada vez más entregada a sus hermanas, especialmente las enfermas y moribundas, con las que derrochaba amabilidad, dulzura y caridad. Nombrada de nuevo maestra de novicias en 1703, quiso siempre actuar como una novicia de María, aprendiendo de nuestra Madre cómo dirigir a sus novicias. Por este tiempo empezó a manifestarse una nueva y más profunda experiencia mística que se producía cuando recibía la comunión y que ella denominó la gracia de las tres gracias, pues era eminentemente trinitaria. Tan pronto como he recibido a Dios sacramentado dentro de mí, me parece que por vía de amor recíproco entre Dios y el alma, ella se siente en un momento totalmente unida a Dios mismo. Dios mismo se hace sentir en ella, y Él mismo es quien enciende el fuego divino, y lo expande de tal modo que el alma se siente totalmente unida al sumo bien, de un modo tal que le parece ser una misma cosa con Dios. Todo es por vía de amor, y no lo puedo describir ni con palabras ni con nada, pero pienso que quien lo recibe en sí cada mañana prueba y siente todos estos efectos. La primera gracia es la unión con Dios, de modo que Dios transforma el alma en sí mismo y ella se pierde en Dios. De ello se deriva la segunda gracia, el deseo de padecer, porque el espíritu que ha gustado a Dios, nos dice, sabe que no hay medio más propio de unirse a Él que el solo padecer. Para padecer es necesaria la conformidad con la voluntad de Dios. La tercera gracia es llamada por las santas esponsales celestes, de modo que el alma es, como ella dice, hija del Padre Eterno, esposa del Verbo Eterno, discípula del Espíritu Santo. Cumpliéndose el anuncio que nuestro Señor le hizo varios años antes, en 1716 fue elegida abadesa, cuando tenía 56 años y una salud muy debilitada. Este mandato no solo fue importante por la dirección espiritual del monasterio, también realizó obras destacadas, como la ampliación del edificio, necesaria por el elevado número de vocaciones que el ejemplo de su vida atraía,
o canalizar el agua de un pozo hacia la cocina y la lavandería, algo muy poco habitual en su época. Recibido el abadiato, el primer gesto que hizo fue muy significativo. Depositó el sello del monasterio ante una imagen de la Virgen, mostrando visiblemente que ella era la nueva abadesa, y Sor Verónica solo un instrumento. También era una muestra de la intimidad mística que tenía con la Virgen, de lo que ella llamaba reposar en su seno. Por ello la llamaba corazón de mi corazón, alma de mi alma, siendo consciente de que Santa María era la mediadora de las gracias que Jesús quería darle. Y es al tiempo una muestra del abandono de la voluntad propia para ponerse, como nuestra Madre, en manos de Dios, para hacer siempre su voluntad, pues como ella escribe, María Santísima rápidamente, conformándose a Él, dio el consentimiento a la voluntad de Dios, y se unió de tal manera con este consentimiento al Verbo que de dos quereres hizo uno solo. En los últimos años de su vida le costaba mucho escribir el diario que la obediencia demandaba. Se debía en parte a sus enfermedades, pero también por lo que ella llamaba falta de memoria, pues las experiencias místicas eran cada vez más interiores y le provocaban una total inhibición de los sentidos. Por el contrario, su ansia de padecer por la salvación de las almas se intensificaba continuamente, siendo su deseo vaciar el purgatorio. Por ello, Dios respondía a su petición de vivir las penas de este lugar de purificación para enviar rápidamente al cielo a las almas confiadas a su oración. Así dirá en su diario: Jesús me confirmó varias veces como medianera entre Él y los pecadores. Este es mi primer oficio que Dios me ha dado. El segundo es el de aliviar a las almas del purgatorio. Y para pedir a Dios también la liberación de las almas que sufren, oraba: Señor, vuestra preciosísima sangre, vuestros méritos infinitos son los que me han de pedir impetrar esta gracia, toda vez que a vos os cuesta un precio infinito esta alma. Hacemos un momento una pausa para escuchar el canto mariano Salve Mater, cantado por las monjas benedictinas de la abadía de Santa Cecilia de Solesmes.
Tras escuchar este canto mariano, retomamos la narración de la vida de Santa Verónica Giuliani. Una vida en la que insistía también continuamente por la conversión de los pecadores, una de sus grandes preocupaciones. Me complacía entender que el Señor se complacía mucho en que se rogase por la conversión de los pecadores y me ofrecía como intermediaria entre Dios y los pecadores. Por ello, y para impedir que las almas cayesen en el infierno, se ofreció para contener la justicia divina. Señor mío, yo me ofrezco a estar aquí de puerta, para que ninguno entre aquí ni os pierda a vos. Al mismo tiempo me parecía extender los brazos y decir, mientras esté yo en esta puerta, no entrará ninguno. Oh almas, volved atrás. Dios mío, no os pido otra cosa que la salvación de los pecadores. Envíame más penas, más tormentos, más cruces. Unido a esto, recordaba continuamente la importancia de la confesión para obtener el perdón de los pecados, acudiendo ella misma con muchísima frecuencia a este sacramento, reflejando así su felicidad. Cuando el confesor me dio la absolución, me pareció volver de la muerte a la vida. Enseguida sentí una novedad en mí, como si en aquel momento empezara a vivir. ¡Qué gracia es esta! Al recibir la absolución de la confesión, mi alma experimenta un no sé qué de especial. Me parece sentir los efectos de este lavado de la sangre preciosísima de Jesús. Precisamente mi confesor me dijo que yo me figurara estar bajo la cruz para que mi alma fuera lavada y purificada con la sangre preciosísima del crucificado amor. Parecíame sentir toda transformada en otra y sentía que el corazón se inflamaba. Una felicidad que, según sus hermanas de claustro, se reflejaba incluso en su rostro, pues al salir del confesionario se la veía la cara radiante y luminosa de alegría, y su rostro estaba tan bello y resplandeciente que no me era posible tener los ojos fijos en ella. Abandonada a la voluntad divina hasta los más pequeños aspectos de su vida, Sor Verónica experimentaba continuamente la protección de la providencia y a ella se unía también en su intensa oración por la Iglesia, de manera especial por los papas que se sucedieron a lo largo de su vida, así como por las necesidades espirituales o materiales de los hombres de su tiempo. Guerra contra los turcos, carestía o la relajación moral. Entregada plenamente al amor de Dios y a sus hermanas, el 25 de marzo de 1727, fiesta de la Encarnación del Hijo de Dios, escribió la última página de su diario bajo la guía de Santa María, que le ordena: pon punto final. Recuerda que en esta dicha fiesta viniste a mis pies y yo te hice reposar en mi seno. Fuiste agraciada participando a modo del amor en mis virtudes. Adornada con ellas, el alma se transportó al trono de Dios. Y allí tuviste una de aquellas miradas, la cual arrebató así el alma del alma mía, que entendió la invitación al convite eterno. Esto bastó para ser parte de un rayo del paraíso. Dios confirmó a esta alma como su Hijo, el Divino Verbo como su esposa, el Espíritu Santo como su discípula. Mi misma alma intercedió con una acción de gracias a Dios para que fueras confirmada de este modo. Y Dios, obrando en él, mientras te dio la invitación, confirmó a esta alma como elegida entre los elegidos. Se hizo fiesta en el paraíso por esta confirmación, y tú quedaste ligada con la voluntad de Dios. Tú experimentaste la intimidad de tu alma, los efectos de tal gracia, la humilde conciencia de tu nada. Anulándote como ordena el amor, quedaste anulada inmediatamente por mi intercesión, recreada de nuevo por el poder de Dios, porque yo te he comunicado y hecho partícipe de mis virtudes. Tu primera manifestación, al ser recreada, fue un acto de amor hecho por ti, pero comunicado a ti por el mismo amor. Y de este modo quedó en ti y quedará en ti hasta el final de tu vida. De todas estas cosas tú no conociste nada, pero sin embargo diste tu consentimiento a todo según el deseo de Dios y permaneciste en ti anonadada. El 6 de junio de este año 1727, mientras recibía la Eucaristía, fuente de todas las gracias, le sobrevino una hemiplegia y al sufrimiento físico se unió el moral por las fuertes tentaciones que padecía. Así, su martirio de amor, como ella lo denominaba, era completo,
y el puro padecer que la asemejaba a su esposo crucificado la acompañó hasta el último instante de su vida terrenal. Falleció el 9 de julio con 67 años y 50 de vida claustral, tras confesarse mientras susurraba a las hermanas que la asistían: «El amor se ha hecho encontrar. Esta es la causa de mi padecer. Decírselo a todas. He hallado el amor». Podríamos decir que hasta en su muerte fue obediente, pues tras 33 días de dura agonía, falleció cuando el confesor le dijo: «Sor Verónica, si es del agrado del Señor que vayáis ahora a gozarle, y si quiere Dios que para este trance intervenga la orden de su ministro, yo os la doy». Toda su vida estuvo rodeada de lo sobrenatural y de las manifestaciones del amor de Dios, que ella resumió así: «3 veces me ha dado un amantísimo abrazo, desclavando de la cruz el brazo y haciéndome acercar a su costado. 5 veces me ha dado a gustar el licor que salía de su costado. 15 veces, de modo especial, ha lavado mi corazón con su sangre preciosa, que, a manera de rayo, salía de su costado y llegaba a mi corazón. 12 veces me ha quitado el corazón, concediéndome la gracia de purificarlo y de quitar de él toda suciedad, podredumbre de imperfecciones y residuos de mis pecados. 9 veces me ha hecho acercar la boca a la llaga de su costado. 200 veces me ha dado amantísimos abrazos a mi alma, de un modo especial sin los otros que me ha dado continuamente. Y a mi corazón, de modo secreto, le ha dado 100 heridas amorosas». Conscientes, tanto sus hermanas como el obispo de la santidad de Sor Verónica, se realizaron investigaciones sobre su cuerpo, encontrando en su corazón impresos signos visibles de todas las heridas y símbolos de la pasión, además de algunas letras del alfabeto que representan las virtudes que la hermana estaba llamada a vivir, como la O de la obediencia, la V de la voluntad de Dios o la P del padecer. Su cuerpo incorrupto se conserva en su monasterio de Città del Castello. En vida ya había realizado diversos milagros, especialmente multiplicación de comida, por ejemplo, bizcochos pequeños que se repartían entre todas las monjas del convento y aún sobraba, panes, huevos que no se consumían a pesar de usar muchos en la cocina, frutos que se repartían durante varios días a pesar de ser una pequeña cantidad. Tras su muerte, los milagros continuaron siendo cada vez más llamativos. El proceso diocesano de beatificación se inició el mismo año de su fallecimiento. La beatificación se produjo en 1804 por el Papa Pío VII y la canonización en 1839 por Gregorio XVI, tras el examen detallado del diario y otros escritos que, según algunos autores, pueden hacerla acreedora del título de doctora de la Iglesia. Chiara Giovanna Cremaschi considera que el principal mensaje de la santa para nuestro tiempo es la gratitud de la salvación que Dios nos da por su excesivo amor, que se manifiesta de forma particular en nuestro Señor Jesucristo crucificado. Y el padre Peña destaca de ella la imagen de la ternura de Dios que transmite, un Dios humano y cercano, un Dios que se hace niño para jugar con los hombres, que son eternos niños, un Dios omnipotente que se abaja hasta nosotros, que prefiere una cercanía y confianza como un papá con su niño pequeñito, a quien abraza y besa y acuna y juega para hacerlo feliz. Al tiempo que también señala, nos confirma los diferentes aspectos de nuestra fe católica, desde la existencia del demonio y de las almas del purgatorio hasta los sufrimientos de Jesús en su pasión, la presencia de María como madre y la del ángel custodio como compañero inseparable de la vida, que incluso la ayudaba en sus tareas cotidianas en la cocina. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosenelclaustro@radiomaria.es. Que el Señor, por intercesión de Santa Verónica Giuliani, les bendiga. Han escuchado en Radio María
Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.